acá un abrazo súper fuerte a todos los abuelitos y abuelitas que están celebrando su día. ¡Feliz día! ¿Qué seríamos sin ustedes en nuestra vida? Eso, que son hinchas del matinal, sobre todo, ¿eh? El abuelito, siempre el abuelito pide a la familia, ponme el 9, que quiero ver el matinal. Un saludo y abrazo grande para los abuelitos de nuestras familias y del Grupo ATV también. Y precisamente pensando en nuestros adultitos mayores, la ternura de la casa, porque hay que decirlo tal cual. Hay que cuidarlos. Hay que cuidarlos en la alimentación. Y eso es básico, justamente qué tipo de alimentos deberíamos comer, cuáles no. Ojo, tenemos nuestro código QR, Giselle, para que todos quienes puedan hacer sus preguntas ahora, seas tú que las responda. ¿Te parece? Por supuesto, aquí estamos. Ahí está el QR interactivo, ahí está al costado de Miset. ¿Y qué tal, Miset? ¿Cómo estás? Bienvenida. ¿Cómo cuidamos a los abuelitos con el desayuno, almuerzo y cena? Primero tenemos que saber que hay muchos cambios asociados al EAT y que pueden influir directamente en la nutrición. Por ejemplo, los abuelitos, muchos de ellos ya con la edad empezamos a reducir nuestros movimientos peristálticos, lo que cual junto al sedentarismo, junto al poco consumo de agua, nos lleva al estreñimiento. Hay muchos abuelitos que sufren de estreñimiento, ¿sí? Porque básicamente por la edad asociada y por otros factores, por eso hay que reforzar mucho el consumo de fibra en esa dieta, ¿no? ¿Y dónde podemos obtener fibra? Básicamente de frutas, verduras, menestras, ¿sí? Otro cambio asociado a la edad puede ser también ver que tengan la dentadura completa o no. Cambios en la masticación, lo cual puede dificultar comer alimentos que se trituren con más dificultad. Por ejemplo, comer una carne de res puede ser un poco más compleja para aquellos abuelitos que no tienen dentadura completa, ¿no? Pero la carne de res es una fuente principal de proteína, entonces, ¿dónde podemos obtener proteínas que sean no tan difíciles de deglutir, pero que aporten igual de nutrientes? Por ejemplo, los pescados son muy blanditos, ¿sí? Los pescados son muy blandos, además son fuente de proteína y omega 3, que tienen básicamente DHA y EPA, importantísimo en toda etapa de la vida, incluso en la adultez mayor. Entonces, es que tendríamos que pensar, por ejemplo, en un día lunes, ya un buen desayuno, un buen almuerzo, ¿y a qué hora sería la cena? ¿Cuál sería para nuestros abuelitos? Ya, por ejemplo, empecemos por un desayuno. El desayuno incluyendo fibra puede ser avena, ¿sí? La avena, podemos tener también junto a eso pan, ¿sí? Y el pan dentro de él podemos incluir alguna fuente de proteína. A veces muchos abuelitos lo que tienen esta costumbre es de agregar el pan, no sé, untarle algo súper fácil por practicidad, pero no estamos incluyendo proteínas en ese desayuno, que también es importante porque uno de los factores asociados a la edad es la sarcopenia. ¿Qué quiere decir esto? Debilidad muscular, ¿no? Entonces necesitamos fuentes de proteína en esa dieta y lo que tenemos que hacer es incluir de repente, no sé, huevos, puede ser alguna fuente de... ¿Come huevos también con yema o sin yema? No hay problema, lo que tendríamos que hacer es el conteo de la cantidad de colesterol que el adulto mayor puede consumir en el día, porque efectivamente otro factor es que el corazoncito empieza a trabajar mucho más lento y tenemos que tener mucho cuidado con la grasa saturada de la dieta, ¿no? Y la grasa en los alimentos de origen animal predomina la saturada. Otra cosa importante es que sufren de hipertensión arterial. La gran mayoría de abuelitos vienen con una enfermedad de base. Pero, o sea, ¿no? Eso quiere decir que cuando vamos al mercado y tal, tenemos que pensar también en alimentos aparte, en un presupuestito de repente, para alimentar bien a los abuelitos. Y me gustaría que tú misma cuentes qué cosa, ya nos ha dicho que sí, que no. ¿Qué deberíamos evitar darles tan seguido? Lo que tenemos que evitar básicamente es el consumo de azúcares añadidas en exceso. Los alimentos ultraprocesados tienen un contenido muy alto. Muchos adultos mayores tienen problemas de diabetes. Además de la hipertensión arterial, los alimentos ultraprocesados tienen gran cantidad de sodio. Por ejemplo. De sodio. Por ejemplo, los snacks, ¿no? Los embutidos, ¿no? Los enlatados, ¿no? Entonces, el sodio es muy perjudicial para los adultos mayores porque si ya tienen hipertensión arterial, entonces el exceso de sodio puede perjudicar. Los enlatados en general para conservarlos tienen mucho sodio. ¿En serio? Sí, los embutidos tienen demasiado sodio. Entonces tenemos que evitar. ¿Y qué tenemos que hacer ahí? Contrarrestar ¿con qué? Con mucho potasio en la dieta. Porque cuando el paciente tiene hipertensión arterial, reducimos el contenido de sodio, no solamente bajándole a la sal, porque también otro problema es que las papilas gustativas empiezan a alterarse y no sienten el sabor a la sal y el azúcar. Entonces, exacto, comen mucha sal porque no tiene sal. Y tú lo pruebas y sí tiene sal. No tiene azúcar, tú lo pruebas y sí tiene, pero sus papilas gustativas al estar alteradas no sienten. Entonces la hipertensión arterial se complica con el exceso de sodio en la dieta. La sal tiene eso, los ultraprocesados tienen. ¿Qué tenemos que hacer? Incluir más potasio. ¿Dónde están? Frutas y verduras por excelencia. Los adultos mayores tienen que consumir frutas y verduras porque están repletas de potasio y eso lo que va a hacer es contrarrestar el exceso de sodio en la dieta y reducir el contenido de sodio en la dieta. ¿Alguna vez escuché de que tenías que tener 5 tipos de frutas en tu plato? ¿Es así o no? Son 5 porciones de frutas y verduras al día, ¿sí? Son 3 porciones de frutas, ¿sí? Y 2 porciones de verduras, lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud para reducir la incidencia de enfermedades. Por ejemplo, una porción de fruta podría ser el paciente una tacita y media de papaya, que es blanda,
¿sí? Otra porción de fruta podría ser de repente una perita también, que es blanda. Ahí van 2 porciones de fruta. Y otra, una taza que tiene la morada de aguaimantos, que también es blandita, y podrían consumir ahí sus 3 porciones de fruta, que además que están riquísimas en potasio. Claro, claro. ¿Y cómo podríamos hacer, por ejemplo, porque hay algunos abuelitos que dicen, no, yo toda la vida he consumido esto, no me lo saquen, ¿no? Hay algunos abuelitos que no quieren, ¿no? Cambiar la dieta, tercos, ¿no? se ponen un poco tercos, entonces, no, totalmente. papá, no, abuelito, no, pero tienes que dejarlo por tu... Pero no quieren. ¿Cómo de repente endulzarlos un poquito, no? Sí, tenemos que ir gradualmente con ellos. Es que en general, como todas las personas, ¿no? Si comemos algo, no podemos cortarlo de golpe, porque eso es lo que va a generar más ansiedad, ¿no? Tener más dificultad para querer incluirlo. Entonces hay que bajar de golpe. Perdón. Lo que tenemos que hacer es bajarle gradualmente. Por ejemplo, si hablamos del sodio, de los ultraprocesados, ir bajando de repente, quitándole la frecuencia del consumo de embutidos o enlatados, porque esos tienen demasiado sodio, ¿sí? E ir incluyendo cosas de repente, ¿no? Más naturales, ¿no? De repente arroz, pero en porciones correctas, ¿no? Proteínas, pero ir bajando gradualmente, porque, ojo, cortar de golpe para nadie es sostenible. Así que mucho cuidado, para nadie va a ser sostenible. Una preguntita, y con el tema de la ensalada de frutas del desayuno, ¿está bien ponerle tipo tu granola, polen, la miel de abeja, todo esto para los adultos mayores o no? Solamente la azúcar así solita. Lo que pasa es que derivados del azúcar, básicamente les he dicho yo, la miel, la algarrobina, hacemos conteo de azúcar con eso, incluso con la panela. Una cucharada de panela es lo mismo que una cucharada de miel. Entonces, si el adulto mayor se está excediendo, creyendo que esto es saludable, se puede repletar de miel algarrobina y estamos cuidándolo de quitarle el azúcar añadida de sus bebidas y lo está consumiendo ahí. Así que hay mucho control ahí, ¿sí? Entonces, todo en exceso. Sí, exacto, todo. Sí, todo en exceso es... ¿Y qué onda con los bebibles? Por ejemplo, ¿qué nos recomiendas? Avena, ¿no? Bajarle de repente a las bebidas con mucho azúcar, ¿no? Después del almuerzo uno quiere pues ahí... Sí, claro. ¿O qué jugos son los más adecuados? Podemos reducir y básicamente incluir de repente bebidas como la avena, la quinoa, ¿no? Que además no solamente nos van a hidratar, van a tener proteína y carbohidrato, porque a veces los adultos mayores también nos chocamos con un tema de inapetencia, ¿no? De repente, el problema es, por ejemplo, algo súper común de los adultos mayores es que no cenan, toman lonche, ¿no? Y el lonche será correcto o no, vamos a ver desde qué contexto, ¿no? Porque el lonche puede, digamos, no sé, ser algo básico como un pan untado con algo y una infusión. Y de repente no cubrió su requerimiento en la mañana y en la tarde, entonces hay una deficiencia calórica y no hay una deficiencia de nutrientes en el adulto mayor. Y eso puede conllevar, por supuesto, a complicar también su estado de salud. Entonces, los lonches pueden darse siempre y cuando sean nutritivos. ¿Cómo podemos hacer un lonche, por ejemplo? Si el adulto mayor ya consumió su ingesta correcta de proteína, usualmente en la noche también le damos una ingesta de proteína, podemos agregarle de repente huevo, ¿no? Podemos agregarle de repente un pan ya no untado con... ¿no? Mantequilla, que es súper rápido, ¿no? Mermelada, que es básicamente grasa y azúcar, ¿no? Sino agregarle una tortilla de huevos, ¿no? Con verduras, ¿no? De repente... está bueno ese lonchecito? Depende mucho de la hora en la cual se duerman, pero usualmente la gran mayoría duerme más temprano. Sí, así que 3 horas antes de dormir está súper bien. Ellos usualmente toman 6, 7, ¿no? Su lonchecito porque se están durmiendo 8. Tienen que dormir. Avena. El nono duerme temprano, Exacto. el nono. Y escúchame, mi usted querida, nuestros abuelitos y la gente que los quiere también, nos mandan algunas preguntitas para que tú las respondas como el señor José, que dice, ¿a qué edad voy perdiendo masa corporal? ¿Qué alimentos me ayudarían, mi usted, por favor? Te dice. Por supuesto. La masa muscular básicamente está relacionada no solamente en la ingesta de proteína en una dieta, sino también está asociada mucho en la ingesta de carbohidratos. A veces queremos comer mucha proteína, pero hay una deficiencia muy grande de carbohidratos y no podemos ayudar a mantener nuestra masa muscular. A partir de los 30 años ya hay un deceso, ¿sí? Pero se pronuncia mucho más a partir de más o menos los 50, 60 años, ¿sí? Pero desde los 30 años ya tenemos un descenso. Si somos sedentarios y tenemos obesidad, vamos a tener mayor descenso de masa muscular, ¿sí? Más. Entonces, alimentos fuentes de proteína tenemos el huevo, el pescado, ¿no? Las menestras, ¿no? Los cereales andinos, el pollo, ¿no? El queso, los derivados lácteos son fuente principal de proteína que podemos incluir. Pero no olvidemos que algo súper importante para preservar la masa muscular no solamente es cuánta proteína comamos, sino movernos, hacer ejercicio. Eso, ¿no? Aunque sea media horita diaria, exacto, ¿no? sí, hacer ejercicio. Esas son las cosas que pasan en el tai chi, adulto mayor. Su tai chi, exacto, hoy hay muchas municipalidades que están haciendo talleres para los adultos mayores. Es increíble porque los ayuda muchísimo a preservar eso. ¿Y qué tal con los postrecitos, no? Porque en realidad, más que nada en este frío, a veces se provoca un postrecito, ¿no? Con un tecito, no sé. Entonces, ponte que nuestra abuelita te dice, ya, yo también quiero, no sé, una torta de chocolate, ¿no? Óigame. Digo, con un cafecito que rico. O a veces la abuelita... para todos. La abuelita dice, voy a hornear una, ¿no? Creo que quien dice eso soy yo. Sí, hacen sus quequitos, claro. Entonces, ¿cómo se manejan los recuerden que los abuelitos? recuerden que tenemos que también ser muy flexibles, ¿no? Si el abuelito usualmente tiene diabetes, ¿no?
¿no? De base, es un paciente con diabetes. Tiene enfermedades que tenemos que tener en cuenta mucho el contenido de azúcar. Yo trataría de buscar en él una opción que no tenga azúcares para que no tenga un impacto en sus niveles de glucosa. Si es chocolatero el abuelo, ¿cómo? ¿Sí? Tenemos que también ver de qué contexto es, porque tenemos que ser muy flexibles. O sea, hay abuelos también, encontramos abuelos muy sanos, ¿ah? Que no tienen ninguna enfermedad y tienen 80, 90 años, ¿cierto? Sí, muy longevos, entonces mucha flexibilidad y es activo, o sea, no hay problema que esporádicamente se coma eso. Pero si hablamos de un paciente con diabetes, niveles de glucosa alteradísimas, entonces comer un postre, una torta va a tener un impacto increíble en su glicemia. Entonces buscar opciones de repente en él, ¿no? Sin azúcar. Acá María te pregunta, Jesús, a mi abuelito le gustan las bebidas azucaradas, los dulces, ¿qué debo hacer? Es lo que estamos hablando justito, ¿no? Podríamos reemplazarlo por los edulcorantes no calóricos que aún siguen siendo seguros, pero mucho cuidado con la cantidad. La idea también es ir reduciendo ese paladar al dulce, porque de repente se echan demasiado y seguimos con ese paladar dulce y nunca lo vamos a educar a ir reduciendo esa ingesta, ¿no? Vamos con la siguiente pregunta, tenemos una más para ir, porque las personas indican, ¿qué hago si mi abuelito quiere cenar o tomar lonche o ambas cosas? ¿Qué es lo que tú Como les recomiendas? decía, va a depender. Si ese lonche está nutritivo, con proteína, carbohidratos, vitaminas, minerales, es correcto. Podríamos consumir eso porque es parte de sus hábitos. No voy a decir al abuelito que coma una comida así, porque no suele consumir. Además, como les decía, la digestión es mucho más lenta, ¿no? Claro. Y va a ser un poco más pesado para él. Entonces tendríamos que ver que él cumpla las necesidades de nutrientes y calorías a lo largo del día y hacer una lonche mucho más nutritivo. Avena en vez de manzanilla, en vez de té, ¿no? Endulzados con algún edulcorante, ¿no? Un pan con proteína, que puede ser huevo, tortilla de huevo con brócoli, espinaca, ¿no? Claro. Y justamente es que ya para ir terminando, mi usted, es que nos muestras un platito del almuerzo ideal, por ejemplo. ¿Cuál podría ser para Por los ejemplo, abuelos? aquí tenemos, ¿no? Fuentes de carbohidrato como el arroz y proteína con carbohidrato como la lenteja. La lenteja es importantísimo para todos. Lo que yo les recomendaría a los abuelitos es que siempre las menestras las remojen, por ejemplo, 10 horas antes y en el caso de las menestras en general boten 2 a 3 veces el agua porque Perdón, mi usted. por los gases. Ajá. Pero esta dieta es, o quisiera que nos muestres una para los abuelitos que pueden masticar bien y también para los que no. Claro, por ejemplo, aquí, claro, ahí podría haber dificultad masticatoria, ¿no? El pescado es blando. Yo creo que puede ir para los dos abuelitos, para los dos, el que no tenga dificultad masticatoria y el que tenga, ¿no? Eso sí cambiaría, porque quien tiene dificultad masticatoria, las vegetales podrían ser básicamente sancochados, ¿no? En una cremita de repente, ¿sí? Las menestras son muy blandas de digerir, así que podrían ir para ambos. Pero sí tengan en cuenta eso del remojo y del botar el agua 2 a 3 veces para reducir el tema de las flatulencias que puede ocasionar en ellos, porque a veces en la tarde la digestión permanente les cae más pesado también, ¿no? Entonces, fuente de proteína, carbohidrato, proteína, vitaminas. Entonces, importante, una bebida, ¿sí? Sí, mucho cuidado también porque a veces algunas cosas son secas y les dificulta también la masticación. En el caso de los adultos mayores con dificultad masticatoria, podríamos agregarle de repente menestras, ¿sí? Pescado igual, esto podemos hacerlo tipo como un procesador, como un purecito, exacto, y ensalada cocidita, blandita, por ejemplo, blandita que, ¿no? Podría ser el brócoli, que es blandito, las vainitas, ¿no? Y mucho cuidado con las cosas que dificulten la masticación y siempre acompañarlo con alguna bebida para que pueda ayudar también a su digestión de los abuelitos, ¿no? Y en el caso de las papillas, sí hay que tener cuidado porque sí, es importante también ver si el adulto mayor requiere suplementación. Eso es algo muy importante, porque a veces hacemos uso innecesario de suplementos. Hay suplementos que hoy nos venden publicidad para ganar a cierta edad, etcétera, etcétera. Y recuerden que eso básicamente tenemos que ver si lo requieren o no, porque hay abuelitos que comen muy bien en la dieta, más esos suplementos para ganar masa muscular empiezan a subir demasiado peso. Ok, claro. Y ningún extremo es bueno, ni un abuelito con desnutrición, ni un abuelito con obesidad. Exacto. Y hay algunos que sí, obviamente, lo necesitan. Son necesarios, pero no en todos. Y una pregunta, Mincet, a ver, ¿qué pasa con algunos abuelitos que dicen, no, tradición para mí, una copita de vino? Hay otros que tienen como tradición de repente ya un poquito más. Se aceleran un poco más suavizado, ¿no? Su cañazo también, abuelos que antiguos. Pues, Sí, antiguos. claro. ¿Qué recomiendas tú? O sea, ¿es válido una copita a la semana? No sé, ¿cómo lo ves? Como les decía, es un tema también de ser muy flexibles, ¿no? Y ver el contexto de qué abuelito estamos hablando, ¿no? Si hay un abuelito con dificultades y con muchas enfermedades de base, entonces mejor no. Pero si no, no hay ningún problema con que lo haga esporádicamente y ver también qué tipo de alcohol es. Exacto. Sí, sí. Una preguntita, Miss, ¿tú crees que hay algún alimento como que básico que siempre debería estar incluida en las dietas para los adultos mayores? Sí,
básicamente las fuentes de proteína, Ya. ¿sí? Como las vas a encontrar lo vas a encontrar y también en las menestras. Ya. Y los cereales andinos, ¿sí? Y los cereales andinos como la quinoa, por ejemplo, es fácil de deglutir. Entonces, quien tiene dificultad o no lo tiene, lo va a consumir y va a tener proteínas ahí también. Así que una quinoa en desayuno, una quinoa en almuerzo, es bien versátil, lo puedes preparar en muchas comidas. Ostro, Como genial. de semillas que se hace también, Exacto, ¿no? o sea, también tiene bastantes harinas súper interesantes con buen aporte nutricional, las 7 semillas también, ¿no? Y por ejemplo, los otros suplementos naturales, como no sé, pues que te venden en los mercados, la maca, ¿no? Que te dicen ahí los extractos, esos. ¿Qué tal? Va a depender del contenido de nutrientes que tenga y alimentos, ¿no? Si trae muchos carbohidratos, proteína, vitaminas, entonces por ahí no hay problema. Pero mejor siempre consumir los alimentos en su estado natural, ¿no? ¿Qué tal con las infusiones? Hay una que a mí me encanta, por ejemplo, la muña, ¿no? Pero hay una que se recomendaría, ¿cómo que sea digestiva también? Podrían consumir cualquier infusión, solo mucho cuidado si hablamos de adultos mayores con problemas de anemia, porque muchos taninos presentes en las infusiones pueden interactuar con el hierro y pueden hacer que no los pueda absorber, ¿no? Así que separarlo. Por ejemplo, si yo me como un pescado bonito, ¿no? Que tiene hierro o, no sé, hígado, sangrecita, ¿no? Y lo acompaño con una infusión, pueden interactuar ahí los nutrientes. Entonces, separarlo nada más. ¿Con qué lo puedo acompañar? Con un agua de maracuyá, ¿no? Algún cítrico, ajá, para absorberlo mucho mejor, pero no interactuar. Pero no quiere decir que no quiere decir que no tomen, ¿ah? Sino No, separarlo es de la ingesta acompañar, de por eso que comida. la Ajá. gente te escucha, Miucet. A ver, ¿qué dice John? Porque estamos con el QR ahí disponible para las preguntas. Una persona de 62 años puede comer igual que los abuelitos, ya que tiene triglicéridos y colesterol. Una persona de 62 años, pero muchos abuelitos tienen menos de 60 también, ¿ah? Sí, claro, ¿No? claro. Hay muchos abuelitos de los 55 por ahí también. Sí, claro. Ahora las abuelitas están regias también. hay que Sí, decirlo. claro, jóvenes Están también. jóvenes, Sí, las abuelitas bien, regias. Y uno sí, dice, hacen ejercicio. no me sienten todavía. Estamos, queremos salir, No quieren disfrutar, preferencial, ¿no? ¿no? No. quieren Ah, preferencial, qué bien. sí. Pero Sí. el tema dice el tema de Triglicéridos y colesterol, que también es algo característico a esa edad. No solo a esa edad, estamos viendo jóvenes también. Consumo de fibra. La linaza tiene algo que se llama lignanos, que ayuda mucho a barrer lo que pasa es que el colesterol y los triglicéridos se pegan mucho en nuestras arterias. Entonces, ¿qué hace? Barre. La linaza tiene una sustancia llamada lignanos, así que la linaza tengo que remojarla. La chía también, ¿sí? Fibra en las menestras, fibra en frutas. Es importante porque lo que tenemos que hacer es barrer ese colesterol, ¿sí? Y ayudar mucho a cuidar el corazón, porque niveles muy elevados de eso también puede ser contraproducente para el Y corazoncito. con el tema de la chía, por ejemplo, ¿no? Que se deja toda la noche, ¿no es cierto? Para que bote todo igual que la linaza, toda esta babita, y que se come así de frente. Sí, claro. ¿no? Lo que pasa es que la chía tiene fibra, ¿sí? Y tiene omega 3. Y para aprovechar el omega 3 y la fibra necesitamos activar eso. Y lo activamos como remojándola, ¿no? Pero no es necesario una noche antes, ¿ah? Lo puedes hacer con un poquito de agua tibia y se hace rápido esa gomita, ¿sí? Y tenemos que consumir la semillita con la gomita para poder aprovechar el omega 3 y... Se puede poner encima de la ensalada de frutas. sí, se puede colocar en la ensalada de frutas, lo pueden colocar los abuelitos sin problema en sus ensaladitas, ¿no? Purecitos, O de entre Félix, otras ¿no? cosas. O un yogur, O con yogur, ¿no? Y está súper bien y ayuda mucho en los colesterol y triglicéridos también. Genial. Mira, acá hay otra pregunta de Ricardo. Dice, mi abuelo. Tú. Mi abuelo toma extracto todos los días. ¿Eso se pueden los extractos? En general, como, verde, les, supongo, como ¿no? les decía, no hay ningún alimento que desintoxique nuestro cuerpo. O sea, los extractos detox o los extractos estos no nos van a desintoxicar. Lo que sí pueden hacer es incluir una pequeña porción de verduras al día en caso tengan verduras, pero también recordemos que dependiendo del proceso, a veces se queda todo en la rejilla con el colador y se está quedando todos los nutrientes ahí también, entonces no lo estamos consumiendo. Así que podría hacerlo, pero no es que va a potenciar ni desintoxicar su cuerpo. No son mágicos. Tampoco son como lo mágicos, venden ni, a veces, ajá, ¿no? ni los va a bajar de peso, ni los va a... Exacto, pero es una manera de incluir Muy si es que bien. no come verduras. Nuestro televidente Edwin nos dice, mi abuelo es renegón. ¿Hay algún alimento Ay, se que lo pasa. tranquilice? Porque a veces dicen, no, el agüita de manzana cuando uno está un poco acelerado, ¿no? No hay, pero me da mucha risa porque me hace recordar a mis abuelitos que ya no están conmigo. Pero sí, la gran mayoría de abuelitos pasan Dale esto. valeriana, dale manzanilla al abuelo, que está un poquito de Pero abuelo sí, que la valeriana sí relaja y nos ayuda incluso a conciliar el sueño. Ya. Y lo que tenemos que hacer es que tienen sustancias volátiles, la valeriana y la manzanilla. Ya. Y lo que tenemos que hacer es básicamente hervir el agua, colocar la valeriana en la manzanilla y taparla. Sí, Pero, porque ¿funciona las o no sustancias, funciona? o sea, sí nos relajan para poder dormir y todo, pero no... No para somos renegones, sí. Renegón. Saquen a que haga deporte, que haga ejercicio. La recomendación al Que haga televidente Edwin es, ejercicio. sácalo a pasear al abuelo, no Sí, llévalo al cine, que haga no, porque no deporte, genere, no eso tanto. nos va a ayudar, sí. Claro. Bien, Miucet. Esta es precisamente la que estábamos viendo. Miucet, muchas gracias por estar con nosotros.